5 ministerios de Efesios 4. Parte 1 de 4. Mujeres. Mucha gente confunde los ministerios de Efesios 4 con los dones. Otros levantan verdaderas polémicas sobre el papel de la mujer en esos ministerios, y otros se atreven a suprimir algunos de los ministerios. ¿Qué dice la Biblia sobre ello? Esta serie de 4 vídeos responde a estas cuestiones. Mujeres, hombres y discípulos de Cristo. Los que montan en furia diciendo que la mujer no puede ejercer los ministerios, siempre esgrimen los mismos versículos que, considerados en su contexto, están hablando del ámbito conyugal y no del ministerial. Otro punto importante es destacar que no hay ningún sitio en la Biblia que diga que la mujer no puede ejercer cualquiera de los 5 ministerios. Solo esto ya debiera ser razón suficiente para que esos que impiden a la mujer servir conforme a su llamado, se callaran. Jesús dijo sobre la venida del Espíritu Santo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. En ningún sitio dice que allí solo había hombres. Todos eran discípulos de Jesús y sobre todos vino el Espíritu Santo por igual, con el cometido de habilitarles a que fueran testigos de Jesús. A seguir, lleno ya del Espíritu Santo, Pedro dice que ese era el cumplimiento de la palabra de derramar de su Espíritu sobre toda carne. En ningún texto la Biblia hace alusión a que hubiera una versión femenina y una masculina de dicho derramar del Espíritu Santo, sino que vino por igual para todos. Tampoco dice que el Espíritu Santo fuera derramado en mayor o menor medida, según el sexo de quien lo recibía, sino que todos fueron llenos y todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Dios no hace acepción de personas. En Romanos 2:11 y Santiago 2:9, por citar solo 2 textos, se nos dice que Dios no hace acepción de personas y que hacerlo es pecado. En resumidas cuentas, hacer discípulos es el cometido de cualquiera que sea parte de la Iglesia de Cristo y, para ello, la persona solo necesitará estar llena del Espíritu Santo. No es una cuestión de sexo, sino de ser o no discípulo de verdad. 1 en Cristo. Pablo dejó claro que, venid a la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas 3:25-29. Cuando se le dice a alguno de esos que hacen acepción de personas en el ministerio de la mujer, que a partir de Cristo ya no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo, se lanzan rápidamente a forzar la interpretación del texto diciendo que eso se aplica solo a la salvación. Si somos honestos al leer la Biblia, veremos que el punto central de este texto marca un antes y un después de Cristo para la humanidad, sin importar su raza, sexo, condición socioeconómica, etc., cosas que sí estaban separadas entre los descendientes biológicos de Abraham, bajo la ley. Pero, venido Cristo, dice Pablo que todos somos uno en Cristo, linaje de Abraham y herederos según la promesa. Por lo tanto, ya no hay diferencia alguna entre cualquier miembro del cuerpo de Cristo, por la razón que sea y para el tema que sea. Por algo se llama Nuevo Pacto. La lista a Timoteo. En el lenguaje del tiempo de Pablo, la palabra obispo significaba superintendente o capataz. En el capítulo 3 de la primera carta de Pablo a Timoteo, leemos una lista de características que una persona debería tener para ser obispo, o superintendente de una congregación. En el versículo 2 de ese texto, se dice que debe ser marido de una sola mujer. Los que niegan que las mujeres sean llamadas para servir por medio de uno o más de los 5 ministerios de Efesios, se agarran a este versículo como un clavo ardiente, esgrimiendo la palabra marido como trofeo que respaldaría su doctrina nicolaita, que pretende impedir a la mujer de responder a su llamado ministerial. Pero no vayamos tan rápido, señores. En aquel tiempo era habitual que un hombre tuviera más de una mujer, relaciones con otras mujeres incluso de la familia y concubinas, como se puede comprobar en el capítulo 5 de la primera carta de Pablo a los Corintios, por ejemplo. Por lo tanto, Pablo está poniendo límite al número de mujeres con las que un hombre podía relacionarse maritalmente, si pretendía ser el capataz de una congregación. Así pues, este versículo no tiene nada con restringir a la mujer ese papel de obispo y menos restringir su respuesta al llamado a cualquiera de los 5 ministerios. Además de ello, leyendo la lista con atención, la pregunta es, ¿esos requisitos no son aplicables a cualquiera que se diga discípulo de Cristo? ¿Qué es un discípulo? Según el Señor de la Iglesia, la palabra griega para discípulo es aprendedor. Es decir, el que sea discípulo de Cristo debe querer aprender de él. En hebreo significa alumno, que es lo mismo.
Cualquier mujer puede aprender de Cristo, al igual que los hombres. Ahora veamos qué dice el Señor Jesús sobre ser un aprendedor, o discípulo suyo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8, 31. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí. Mateo 11, 28. Al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6, 37. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Marcos 8, 34. Notemos que aquí dice que había más personas, además de los discípulos. No especifica que fueran solo hombres. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Juan 13, 35. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15, 8. Como vemos, en todos los requisitos que dio el Señor Jesús para ser su discípulo, o sea aprender de él, no hay una sola alusión a condicionantes de sexo. Tampoco hay una sola de esas condiciones que las mujeres no puedan cumplir. El derramar del Espíritu Santo, dice el autor de Hechos que el derramar del Espíritu Santo fue así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 1, 4. Notemos que, además de que no hace acepción de personas por sexo, este texto dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. La tarea de hacer discípulos. Cuando el Señor Jesús iba a ascender al cielo, tras haber resucitado y pasado 40 días con sus seguidores, dio las últimas instrucciones y una orden, a la que nos referimos como la Gran Comisión. Es la única tarea que encargó a los que son sus discípulos hasta hoy. Esa tarea consiste en ir a todas las naciones y hacer discípulos. Si nos paramos a pensar, veremos que los 5 ministerios son necesarios para hacer un discípulo de Cristo. Hablaremos de ellos en detalle en otro vídeo de esta serie. Por lo tanto, no se puede esperar que las mujeres cumplan la gran comisión de ir y hacer discípulos, si se les niega la potestad de ejercer cualquiera de los 5 ministerios que el Señor Jesús constituyó para edificación de su cuerpo. Suplantadores de Cristo. Aquellos que impiden a la mujer responder su llamado a cualquiera de los 5 ministerios, poniendo por delante sus prejuicios, está en realidad actuando como suplantador de Cristo, que es el único que es la cabeza de la Iglesia. Si lo comparamos a la religión católica, están ejerciendo de pequeños vicarios de Cristo, o lo que es lo mismo que pequeños papas. La palabra vicario significa alguien que sustituye a otro. Si alguien se atreve a suplantar a Cristo, está guiado por un espíritu de anticristo y por lo tanto, habla sin el respaldo del Señor de la Iglesia. Ahora paremos un momento y pensemos en cuánto daño han hecho esas personas al cuerpo de Cristo y cuánto sufrimiento han causado. ¿A cuántos no creyentes han privado de las bendiciones de un ejercicio del ministerio pastoral o de otro tipo por su pecado de acepción de personas por sexo? Y lo más triste no es que algunos hombres adopten esa postura de vicarios de Cristo, sino que muchas mujeres lo acepten y lo repitan, tratando de imponerlo en la mentalidad de otras mujeres. Y todo por intereses ajenos al reino de Dios. Una pregunta importante, siendo así, ¿por qué 2000 años después de este impresionante llamado del Señor Jesús y del derramar del Espíritu Santo, todavía seguimos permitiendo que fariseos, que puede que ni siquiera se hayan convertido, discriminen a la mujer en el servicio a Cristo? Si el mismo Señor de la Iglesia no hace acepción de personas por sexo, ¿quiénes son unos cuantos nicolaitas para impedir a la mitad del cuerpo de Cristo ejercer su privilegio y obligación de colaborar en la edificación de la Iglesia de Cristo? No hay excusa, todo hijo de Dios, hombre o mujer, tiene el mandato y el derecho de hacer discípulos, y para ello ha recibido el Espíritu Santo, y deberá decidir si obedecer al hombre o a Dios. Todo hijo de Dios comparecerá ante el tribunal de Cristo para dar explicaciones de lo que hizo con los talentos recibidos. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19-20. Si consideras que este trabajo es edificante, inscríbete en nuestros canales de YouTube y Telegram. No monetizamos el material y la única forma de saber que te gusta, es si te manifiestas dando un like, haciendo un comentario o inscribiéndote.